Nos propusimos primero el tono de la película, el lenguaje, cómo queríamos contar la película, si en primera persona, en tercera persona. Finalmente decidimos por recurrir a la ficción, ¿no? Y básicamente ficcionar al personaje, ficcionarlo a través de su voz. Entonces, a partir de eso fuimos para adelante con esa misma idea, escribir los diálogos como que él estuviese contando. Siempre los llamábamos el fantasma, ¿no? Las tomas fantasma, que eran cuando esta subjetiva, esta cámara que miraba hacia adelante, lugares, ocultaba, miraba misteriosamente dónde estaba, era Alberto Spencer, el fantasma que iba avanzando por donde él caminó algún día, por el estadio donde el Centenario, por el estadio Modelo, llamado Spencer, donde jugó, por ejemplo, como termina la película. Entonces estuvo muy claro esa visión desde el inicio, ¿no? No creo que nos alejamos mucho desde la idea original que tuvimos, ¿no? Bueno, como te digo, esto fue hecho a dos manos junto con Nelson. Nelson tiene bastante trayectoria. Algo tuvo que ver también este trabajo previo de Nelson Scartaccini, que era el codirector, en el cual utilizaba ya esta primera persona para narrar la historia de América. En ese caso era del Río de la Plata. El mismo recurso de la ficción decidimos falsearlo y utilizarlo pero un paso más adelante, digamos, ¿no? Porque aquí estamos hablando sobre un personaje muerto, básicamente, ¿no? Y que decidimos darle vida a través de una voz, ¿no? Más que todo desde el punto de vista, gente como Patricio Guzmán, creo que de Chile es alguien que siempre me entusiasmé, comulgué, digamos, del punto de vista ese que él tenía, bastante humano. A mí me encanta, es gracioso, porque la película Alberto Spencer utiliza varios recursos de la ficción. Alberto Spencer, cuando tuvo su gran apogeo y regresó al Ecuador, era toda una estrella, una celebridad, terminó actuando en una película mexicana, actuando de Alberto Spencer, ¿no? De un galán, todo vestido. Como era él, era muy elegante, ¿no? Y luego, a partir de eso, entonces le ves a Alberto Spencer manejando un vehículo deportivo, todo elegante, guapetón, ¿no? Guapeando, como dicen por ahí, que le lleva a esta chica, ¿no? Entonces me gusta bastante eso. Utilizamos bastante esos recursos, ¿no? de esa película también, que era una película mexicana de estudio. Decíamos que la voz, finalmente, si bien sale él, la voz la doblaron por el que doblaba a Batman. Hacemos referencia y decimos que un poco ingratos los mexicanos porque al final me doblaron con la voz de Batman. Creo que la parte más difícil fue construir una secuencia que relata la épica del equipo Peñarol en los años 60, cómo dividir eso, cómo fragmentar, dividir el fútbol del espíritu futbolero del Peñarol, de la épica del pueblo uruguayo, del testimonio del periodista, del testimonio del jugador, todo de material de archivo, ¿no? Cómo diferenciar o partir esa secuencia combinada con el fútbol, con las acciones de fútbol, ¿no? Eso creo que no tuvimos un rato, estuvimos patinando un poco ahí cómo lograr esa secuencia, ¿no? Eso va hacia la mitad de la película un poco, pero satisfecho, creo que quedó bastante bien, creo que se siente realmente el espíritu del pueblo uruguayo, como dice un periodista, y lo que significó Peñarol, el gran Peñarol de los años 60, que es como el Barcelona o Real Madrid de esta época, ¿no? Fue considerado el mejor equipo del mundo. Bueno, lo consideraron la FIFA el mejor equipo del mundo del siglo pasado, al Peñarol del Uruguay. Y al Peñarol de Alberto Spencer, básicamente. El proceso de la voz, de cómo llegar a esta voz del fantasma de Spencer, del Spencer que nos habla y nos cuenta su vida, era un proceso de casting, que primero lo hicimos en Ecuador, no logramos lo que buscamos, queríamos como justamente ese rasgo, ese matiz de lo antiguo, de alguien que te habla desde los años 60, digamos, por decir. Mi padre había llegado 20 años antes contratado por la Anglo Petroleum, cuando esto era un enclave británico donde se tomaba el té a las 5 y se jugaba al bridge en los clubes sociales. Y finalmente encontramos a alguien en el Uruguay. No sé si fue el más acertado tampoco, pero nos sentimos satisfechos, ¿no? Porque finalmente Alberto Spencer tomó, a pesar de ser de la costa, ser de Ancón, ser guayaquileño, ecuatoriano más bien dicho, terminó hablando una suerte de uruguayo ecuatoriano, ¿no? Entonces era complejo realmente para algunos actores llegar a esa tonalidad de Alberto Spencer. Creo que se acercó bastante bien este actor uruguayo.
y nos sentimos satisfechos con eso, ¿no?